Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este su canal, Pedro Hernández Media TV. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre las enzimas. El día de hoy hablaremos sobre generalidades y esperemos que en próximos videos abundemos más el tema. Así que vamos con la intro y empecemos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades de las enzimas. Bueno, las enzimas son en su mayoría proteínas. Algunos de los términos que se utilizan para entender el funcionamiento de las enzimas son los siguientes. El cofactor son iones que ayudan en la actividad de la enzima. La coenzima es un complejo orgánico que puede tener metales y cuando se une covalentemente a la enzima se denomina grupo prostético. La holoenzima, la enzima unida al grupo prostético. En este complejo la parte proteica se llama apoenzima. Aquí tenemos algunos de los elementos inorgánicos que sirven como factores para la actividad de varias enzimas. Por ejemplo, tenemos el cobre, que lo podemos encontrar en la citocromo oxidasa. Tenemos el fierro, que lo vamos a encontrar en la citocromo oxidasa, en la catalasa o en la peroxidasa. Tenemos el potasio, que lo vamos a encontrar en la piruvatocinasa. El magnesio en la hexocinasa, glucosa 6 fosfatasa, piruvatocinasa, y así sucesivamente. Podemos encontrar bastantes metales que sirven como factores para que las enzimas lleven a cabo su función correctamente. Algunas enzimas que sirven como cofactores que son muy importantes para transferir átomos o para transferir grupos funcionales. Por ejemplo, tenemos la coenzima, la biocitina, que va a transferir grupos de CO2 y que el precursor va a ser la biotina. Tenemos la coenzima A, que transfiere grupos acilos, su precursor va a ser el ácido pantotenoico y otros componentes. Tenemos la 5-desoxiadetilcobalamina, o comúnmente conocida como coenzima B12, que transfiere átomos de hidrógeno y grupos alquilos. Normalmente su precursor es la vitamina B12. La flavin adenine dinucleótido, esta es una coenzima muy importante porque participa en la transferencia de electrones. Su precursor es la riboflavina, que es la vitamina B2. Tenemos otra coenzima que es el lipoato, que transfiere electrones y grupos acilos, y este no lo requerimos en la dieta, lo podemos sintetizar. Nucleótido de nicotina adenina, que transfiere iones hidruros. Su precursor es el ácido nicotino o la niacina. Tenemos el piridoxal fosfato, que transfiere grupos aminos, y este lo vamos a encontrar como precursor en la piridoxina vitamina B12. Un grupo con una coenzima muy importante que incluso se recomienda que las mujeres embarazadas lo consuman es el tetrahidrofolato, que transfiere grupos que van a tener un átomo de carbono, y lo vamos a encontrar en los folatos o ácido fólico. Y esta coenzima es muy importante, sobre todo en el desarrollo embrionario. Tenemos el pirofosfato de tiamina, que transfiere grupos aldehídos, y esta se conoce como tiamina o vitamina B1. Entonces estos son ejemplos de coenzimas que son muy importantes para el funcionamiento de varias enzimas que están dentro y dentro de las células.
Bueno, vamos a tener una clasificación internacional de las enzimas que más adelante vamos a ver con más calma. Son 6 grupos: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Aquí otra vez tenemos ya la clasificación internacional de las enzimas. Tenemos las oxidorreductasas, como ejemplo tenemos las deshidrogenasas, las oxidasas, las hidrolasas. Tenemos las transferasas, que tenemos a las sinasas, las hidrolasas, que son las fosfatasas. Tenemos las liasas, que son las hidrotasas, las isomerasas, que son isomerasas, mutasas, epimerasas, y las ligasas, que son las sintetasas y las sintasas. La clasificación internacional de enzimas es una clasificación que se llegó a un acuerdo entre los enzimólogos a nivel internacional para poder darle un número a cada uno de estos grupos, un subnúmero a cada uno de los subgrupos, y poder nombrar una enzima de manera universal. Habitualmente también existen los nombres tradicionales. Vamos a ver algunos ejemplos. Y la mayoría de los nombres, de acuerdo a la clasificación internacional, lo vamos a encontrar en artículos y en libros de texto especializados. Los nombres comunes pues los vamos a encontrar en libros de texto que se dedican a la enseñanza de la bioquímica para secundaria, bachillerato y licenciatura. Bueno, continuamos. Aquí está, vamos a platicar. Las oxidorreductasas catalizan las reacciones de oxidorreducción, o sea, van a ser las enzimas que se van a encargar de la transferencia de electrones o sus equivalentes entre una molécula que va a ser el donante y otra molécula que va a ser el aceptor. Y estas enzimas son muy importantes en el metabolismo y sobre todo para la formación de energía. Bueno, las transferasas catalizan la transferencia de un grupo químico entre un donante y un aceptor, salvo que aquí vamos a excluir a las enzimas que transfieren electrones o sus equivalentes, que como ya vimos pertenecen al grupo de las oxidorreductasas. Y también vamos a excluir aquellas en las que el aceptor del grupo es el agua, pues esas pertenecen a las hidrolasas. Muy bien, entonces veamos qué son las hidrolasas. Las hidrolasas son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces químicos con la participación de moléculas de agua. Las liasas generan o hacen desaparecer dobles enlaces en forma no oxidativa. Isomerasas catalizan la interconversión de isómeros. También son unas enzimas muy importantes dentro del metabolismo intermediario. Bueno, cabe mencionar que el metabolismo intermediario es la transformación de proteínas hasta aminoácidos y posteriormente la conversión de esos aminoácidos en energía, de carbohidratos que también se transforman en energía, de los lípidos que ingerimos en la dieta, que finalmente se convierten en energía a través de caminos o rutas metabólicas que tienen la finalidad de producir ATP. En ese camino pues van a participar distintas enzimas que pertenecen a cada uno de estos grupos que estamos viendo. Finalmente vamos a ver las ligasas, que catalizan la unión covalente de dos sustratos utilizando cualquier fuente de energía. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es el nombre sistemático. Entonces aquí tenemos el donador, va a ser el ATP, el aceptor va a ser una molécula dexosa, el grupo que se va a transferir va a ser un fosfato. Entonces la enzima se llama ATP hexosa fosfotransferasa. ¿Cómo se clasifica? Como pertenece a las transferasas, primero ponemos el grupo principal, que va a ser el número 2. Esta es la Comisión Internacional de Enzimas. El subgrupo, en este caso, va a ser lo que va a transferir, que es el fosfato, pertenece al
subgrupo 7. Y aquí va a depender de quiénes son los aceptores. Vamos a ponerle otro subgrupo. Entonces tenemos el subgrupo, que es el grupo que va a transferir, el subgrupo que va a depender a quién se lo da, y finalmente vamos a tener la enzima. Entonces esta enzima que todos conocemos como exocinasa, su nombre sistemático es ATP exosafosfotransferasa, y de acuerdo a la Comisión Internacional de Enzimas vamos a ver esto que es EC, que viene de la Comisión de Enzima 2.7.1.1. esta es su formulita y es como se conoce en todo el mundo, independientemente de que le digan exocinasa, etcétera, exoquinasa, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estos grupos importantes. Tenemos el grupo número 1, las oxidorreductasas, que obviamente, como ya habíamos visto, van a catalizar reacciones de óxido-reducción. Aquí vamos a tener un agente que en este caso puede ser cualquier molécula, que aquí vamos a llamar A, que va a estar reducido, y vamos a tener una molécula B que va a estar oxidado. Cuando se lleva a cabo esta reacción, la molécula A va a quedar oxidada y la molécula B va a quedar reducida. Por eso que aquí decimos que A es un agente reductor o dador electrónico. En el curso de la reacción se oxida, es decir, pierde electrones. B es el oxidante o aceptor electrónicos. En el curso de esta transformación va a ganar electrones. En las reacciones de óxido-reducción siempre tienen que estar presentes a la vez el aceptor y el donador o dador electrónico. Si no están presentes cualquiera de estos dos componentes, entonces no se va a poder llevar a cabo la reacción de óxido-reducción. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el dador, que va a ser la glucosa, el aceptor, que va a ser el oxígeno, ¿sí? Y entonces esta enzima se llama glucosa oxidorreductasa. Otra vez, su clasificación internacional es el grupo 1, subgrupo, subgrupo y el nombre y la enzima. Su nombre común es la glucosa oxidasa. Y entonces, pues los subgrupos, en este caso de las oxidorreductasas, se van a formar de acuerdo a la naturaleza del dador, es decir, aquel que va a estar reducido y que se va a oxidar. Entonces las 1.1 van a ser aquellos que tengan grupos alcoholes, los 1.2 van a ser aquellos que tengan grupos aldehídos, y los 1.3 van a tener grupos que van a ser unidos por átomos de carbono, y así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo de óxidos de reductasas, las deshidrogenasas. Estas enzimas son muy importantes en muchas rutas metabólicas porque van a sustraer átomos de hidrógeno. Siempre va a ser un par, ¿sí?, de los sustratos, y los van a transferir a una molécula aceptora que no es el oxígeno, que normalmente puede ser FAD, fradin, adenil, el adenil dinucleótido, o el NAC, nicotina adenil dinucleótido. Y ustedes saben que están todos los FAD y todos los NAD que se producen a través de reacciones de deshidrogenasa se utilizan para la síntesis de ATP. Bueno, eso es motivo de otro video. Entonces aquí tenemos la conversión del succinato a fumarato. Esta reacción es el ciclo de Krebs. Tenemos que entra el FAD oxidado, obtiene un par de hidrógenos y sale FAD reducido, FADH2. Muy bien, vamos a ver ahora otro grupo de enzimas muy importantes, que son las transferasas. Y obviamente, como su nombre lo dice, catalizan reacciones de transferencia de grupos. Entonces tenemos A, que va a tener unido el grupo, B, que va a ser la molécula aceptora. Al llevarse a cabo la reacción, vamos a tener A sin la molécula aceptora y B con el grupo que ha sido transferido. Repito, tenemos A con el grupo que se va a transferir,
B, que no tiene el grupo que va a ser transferido. Al llevarse a cabo la reacción, tenemos A ya sin el grupo, puesto que lo transfirió a B. Entonces tenemos dador, aceptor, grupo transferido, transferasa. Y es así como vamos a dar el nombre de la Comisión Internacional de Enzimas. Otra vez, dador, por ejemplo, el ATP, el aceptor, que va a ser una hexosa. ¿Cuál va a ser el grupo transferido? Un fosfato. Y otra vez, finalmente, le damos el apellido, transferasa. Entonces podemos dar un ejemplo: ATP de hexosa fosfotransferasa. Y este sería su identificación. Otra vez, grupo 2, porque es el segundo grupo. Subgrupo 7, subgrupo 1, y la enzima va a ser la primera. El nombre común es la hexocinasa. Otra vez, dador, el ATP. El aceptor es una hexosa. El grupo que se transfiere es un fosfato. Entonces por eso la enzima se llama ATP de hexosa fosfotransferasa. Y aquí está las transferasas. Pues vamos a tener el primer grupo, que van a ser sobre monocarbonados. El segundo subgrupo va a ser sobre aldehídos o cetos. El tercer grupo va a ser las aciltransferasas. El cuarto grupo va a ser las glicosiltransferasas. Las 5 van a ser las alquil o ariltransferasas. El sexto grupo va a ser grupos nitrogenados. El 7 que acabamos de ver, son grupos fosfatos. Y el 8 son los grupos sulfatos. Entonces estos son los subgrupos, y ya de aquí pues vienen los subgrupos y la identificación de cada una de las enzimas. Otro ejemplo, las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. Entonces aquí vamos a tener dos grupos unidos donde va a participar una molécula de agua y donde nos va a separar a las dos moléculas unidas. Aquí no se utilizan nombres sistemáticos en las hidrolasas. Muchas de ellas van a conservar el nombre común, como son la tripsina, la pexina, la papaína, etcétera, etcétera. Entonces acuérdense, las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis con la ayuda de una molécula de agua. En las personas sanas, la concentración de enzimas intracelulares prácticamente es constante. Estos valores, cuando se alteran, refleja el daño de algún tejido, que normalmente se acompaña de un incremento en la liberación de enzimas en la sangre. Algunos ejemplos de lo anterior son la elevación de la glutamato piruvato transaminasa TGP en enfermedades del hígado como la hepatitis, y de la glutamato oxalacetato transaminasa TGO, la fosfocreatina sinasa CPK y la lactato deshidrogenasa LDH en el infarto cardíaco se elevan, de tal forma que la elevación de estas enzimas puede utilizarse en el diagnóstico y seguimiento y pronóstico del paciente. Se usan como reactivos para la determinación de ciertas sustancias en una muestra biológica, como la ureasa, para la determinación de urea en el plasma, la glucosa oxidasa para la determinación de glucosa en sangre, y la peroxidasa en los inmunoensayos enzimáticos, como los ensayos de enzima ligado inmunoabsorbente o ELISA. También las enzimas son usadas en el tratamiento de algunas afecciones. De las más conocidas son la estreptocinasa, usada en el tratamiento del infarto al corazón, ya que disuelve los coágulos que se forman en la circulación sanguínea del músculo de este órgano. La quimitripsina en el tratamiento de abscesos, y la amilasa en los casos de deficiencia como la pancreatitis. Cabe señalar que las enzimas forman parte
importante en el funcionamiento celular. Por lo tanto, cualquier alteración de alguna enzima presente en una ruta metabólica importante para el funcionamiento de dichas células va a ver afectada la calidad de vida de las células. Podríamos decir que en el mundo existen más de 1000 enfermedades asociadas a alguna deficiencia en la actividad enzimática. Bueno, no te pierdas, con esto damos por terminado el video del día de hoy. No te pierdas la continuación, donde vamos a hablar cómo es que las enzimas catalizan las reacciones. Así que cualquier duda, deja tu comentario, sígueme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.